Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta nueva entrega de nuestras columnas de análisis, analizando, desglosando y desmenuzando siempre al detalle la acción de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026, esta vez analizando lo que dejó la 12ª fecha de este ciclo clasificatorio rumbo al evento que trasciende el deporte. Y lo hacemos día y medio después del último partido de esta fecha eliminatoria y no 72 horas como estábamos haciendo, porque hay cosas que hay que mirar que permanecen en el aire, analizando, discerniendo, opinando, desmenuzando y desglosando los 5 juegos de esta muy emocionante jornada 12, de esta apasionante clasificatoria que el mundo futbolístico siempre desea ver. Eso sí, como es nuestro sello y nuestra rúbrica, haciéndolo con cabeza fría, porque en este canal les decimos las cosas que desean oír y que en otros lados no les desean decir. Y esa es la premisa de esta tribuna, de este canal de YouTube. En esta ocasión estaremos analizando lo que para muchos fue el impensado empate paraguayo en el Fortín del Alto ante Bolivia, la segunda derrota consecutiva de la Selección Nacional de Colombia, esta vez siendo la anfitriona de la ordenada Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla, la consolidación de la tricampeona mundial Argentina como la mejor selección del continente y del planeta luego de su victoria ante Perú en la ciudad de Buenos Aires, la buena victoria de Chile sobre Venezuela que le da al conjunto austral esperanzas de estar al menos en la zona de repechaje para el próximo campeonato mundial, esta vez en Santiago, y el empate en Salvador de brasileros y uruguayos que deja con más dudas a la verde amarela y con certezas, aunque con un ambiente ya menos pesado para el cuadro de Uruguay. Todo esto y más en nuestra última columna de análisis de este 2024. Luego de este preámbulo le damos el inicio a nuestra columna de análisis, metiéndonos en el desarrollo del partido Colombia 0, Ecuador 1. Una nueva derrota del equipo nacional ante una ordenadísima y seria selección ecuatoriana que con Sebastián Becasese ha encontrado formas, estilos y maneras, no se casa con una sola idea, y eso para el fútbol ecuatoriano sí que es importante, porque eso le criticaban al anterior adiestrador, el español Félix Sánchez Vaz. Mientras que en estos 90 minutos jugados en el Metropolitano de Barranquilla frente a la escuadra tricolor andina, pareciera que la selección nacional no se ha despertado de ese sopapo de hierro de yunque de 1000 kilos que significó la derrota ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo la noche del viernes 15 de noviembre. Y creeríamos que este juego ante la selección ecuatoriana empezó y terminó con Ener Valencia, quien dejó desparramado al medio campo de la defensa nacional con una jugada maravillosa que terminó en un buen gol que ni el propio Camilo Vargas pudo atajar debido a que iba muy cerrado y muy ceñido al segundo palo. El cañonero ecuatoriano del Internacional de Porto Alegre llegó a 44 goles con la escuadra tricolor andina y sigue sumando anotaciones que lo consolidan como el mayor goleador histórico de esta selección sudamericana. El número 13 del equipo de la mitad del mundo no le había anotado a Colombia nunca, y el minuto 7 de este juego fue el momento propicio para cumplir con esa tarea pendiente para este goleador. Bueno, si bien el gol de Ecuador, el gol de Ener Valencia, fue originado por un error de Richard Ríos y una mala salida de Johan Mojica que permitió el despliegue del 13 de los ecuatorianos, no hay que quitarle méritos a un hombre que es calidad pura y que por algo es goleador máximo de la historia de su selección nacional. Así empezó el partido, con gol de Ener Valencia, pero se terminó con Ener Valencia, como lo habíamos dicho antes, porque Colombia no se supo despertar de semejante mazazo, ir con el marcador en contra de manera tan temprana. Si bien los cafeteros empezaron a buscar las vías del gol llegando por las puntas con James Rodríguez, con Lucho Díaz, porque estaban aprovechando que Ecuador quería el segundo gol, siendo más elástico y más largos entre líneas,
La escuadra local buscaba aprovechar esos espacios, pero en el minuto 28 se iba a venir un momento que iba a ser el presagio de la nefasta noche que iba a vivir Colombia en el Metropolitano. Pase de James Rodríguez, la defensa de Ecuador abierta, llega John Córdoba con arco abierto a disposición, se tropieza y pierde una opción clara de gol. Las lamentaciones se sentían en todo el territorio colombiano. Ecuador se robustecía en ánimos, no perdía el libreto, no perdía los papeles, estaba tranquilo. Colombia solo empuje y ganas, hasta que en el minuto 33 el árbitro uruguayo Esteban Ostojic expulsa al defensor del Bayer Leverkusen Piero Hincapié por considerar que era el último hombre ante una posibilidad manifiesta de gol de John Córdoba. Ecuador queda con 10, pero se abroquela más, se ordena más y aunque le toca sacrificar ofensividad por conservar el resultado, el técnico argentino de la escuadra tricolor andina Sebastián Becasese reacomoda sus piezas. De ahí en adelante empezaba el show de Hernán Galíndez, el arquero argentino nacionalizado ecuatoriano del Huracán de Buenos Aires, para convertirse en la figura del juego, atajándole un cobro de tiro libre en el minuto 35 a James Rodríguez, luego de la expulsión de Piero Hincapié. Sobre el minuto 41 llegaba un remate de cabeza de Luis Díaz que pegó en el palo. Colombia soñaba con el empate, pero el marco de Galíndez continuaba cerrado. Ya en el tiempo de reposición del primer tiempo, una vez más John Córdoba llega al área de Ecuador, pero una mano providencial de Galíndez salvaba una vez más a la tricolor andina del empate cafetero. Los segundos 45 minutos de este partido no cambiaron de tónica. Colombia rematando desde afuera y Ecuador aguantando los embates de la selección nacional, haciéndose gigante la figura de Hernán Galíndez, que en el minuto 52 le tapó una vez más a James Rodríguez un remate que venía con destino de gol, y una más que tuvo bien cerca, ya dentro del área, John Arias, y Galíndez respondió de formidable manera en el minuto 58. En pos del empate, el técnico Lorenzo arriesgó su zona de seguridad por darle cabida a la potencia en ofensiva. Y así fueron los cambios en el minuto 59 de Juan Fernando Quintero por Richard Ríos, que no hizo buen partido la verdad. Y la salida de John Arias, hombre clave del esquema de Lorenzo, por la entrada de John Hader Durán, que con un remate suyo hizo lucir una vez más al arquero Galíndez en el minuto 70, que con cada tajada y con cada minuto que pasaba se iba convirtiendo en la figura determinante para el triunfo que estaba consiguiendo Ecuador. El seleccionado dirigido por Sebastián Becasese no tenía ni reparos ni decoro a la hora de sacar la pelota de punta y para arriba. No importaba si caía en el centro del campo o si caía en la tribuna, lo que importaba era el triunfo y lo estaban consiguiendo con uñas y dientes y mordiendo las balas los jugadores de Ecuador. De nada sirvió para Néstor Lorenzo sacar a Johan Mojica para meter en el juego a Carlos Andrés el Cachito Gómez, o de sacar a John Córdoba para meter a Rafa Borré, esto en el minuto 86. Variantes que no sirvieron para nada porque Ecuador se seguía defendiendo de la mejor manera, se seguía abroquelando y se seguía metiendo en su propia área, haciéndose más corto y desesperando a Colombia. Final del juego, Ecuador, después de 59 años, vencía a Colombia por eliminatorias mundialistas y también en Barranquilla, pero en esa ocasión fue en el antiguo estadio municipal de la ciudad capital del Atlántico. También por 1-0, gol de Washington Muñoz, el 20 de julio de 1965. La selección nacional no perdía como local desde el 28 de enero de 2022, cuando Perú, con gol de Orejas Flores, la derrotaba 1-0, fecha 15 del camino clasificatorio a Qatar 2022, una derrota que prácticamente dejaba por fuera de la última cita mundialista a la selección nacional. Pueden decir que esta es una eliminatoria generosa, bondadosa en cuanto a cupos, pero el nivel mostrado en estos 180 minutos finales de la eliminatoria en este 2024 para la selección nacional son de un completo fiasco, de mucha preocupación, porque hay que decir las cosas como son, porque como lo dijimos en el análisis anterior, pareciera que manejara todo el mundo a la selección nacional menos el director técnico, y hablo de Lucas Jaramillo, hablo de James Rodríguez. Entonces, ¿ahí qué pasa pues? La va a manejar el empresario del técnico y del capitán de la selección, James David Rodríguez Rubio, que al parecer pues está su palabra por encima de su entrenador, del cuerpo médico de la selección. Y me dirán, no, pero es que jugó los 90 minutos contra Ecuador. Sí,
que tuvo chispacitos, que por ahí metió unos pases que no terminaron en gol. Bueno, pero el nivel en general de James Rodríguez, que fue absolutamente descollante en la Copa América, tanto así que fue el jugador más valioso del torneo, pero en estas 2 fechas de noviembre no tuvo el mejor nivel para que digamos las cosas como tienen que ser. Y yo creo que todos en el país no entendemos cuál es el miedo de decirle, no, James no puede jugar, no está en condiciones, hermano. Hola, ¿cuándo se van a quitar ese miedo de la cabeza? Y otro de los que hace rato no está para nada sincronizado, que para nada está jugando bien en la selección nacional, es la vaca sagrada que tiene el señor Lorenzo, llamado Luis Fernando Díaz Marulanda, Luchito Díaz. Que todo el país se pregunta, bueno, profe, ¿cuándo lo va a sentar? Ya es hora de un sentón para Luis Díaz, profesor Lorenzo. Richita Ríos, definitivamente, vuelvo y lo digo, muy crack, muy calidoso y todo lo que ustedes quieran. Me parece un grandioso jugador, pero el día que se ponga el overall y deje el frac por un ratico, será un jugador mucho más completo y mucho más calidoso de lo que es. Así de simple. Y como dice Fito Páez, hay que sacar lo bueno de lo malo. Sin duda, la actuación de Juan Camilo Portilla ha sido lo más destacado de esta doble fecha eliminatoria. Una gran performance del exjugador del América de Cali y ahora un hombre clave en el cuadro Talleres de Córdoba de la Liga Argentina. Y la mención más honorífica de todas es para nuestro gran arquero Camilo Vargas del Atlas de México, que ha mantenido un nivel muy alto, no solamente en Copa América, sino en estas 6 fechas de eliminatoria que se jugaron en este 2024 desde el mes de septiembre, siendo clave con atajadas memorables que salvaron a Colombia de ridículos mayores, pero también entregándole puntos y victorias al seleccionado nacional. Y hay gente de la prensa y aficionados que lo quieren sacar, que porque según estos no es arquero de selección. ¿Cómo les parece? Por favor. Solo porque no habla con la prensa, no es mediático, entonces lo quieren sacar. Y porque no es amigo de Luquitas Jaramillo. No, papá. Camilo es el arquero de la selección Colombia y hasta el día que se vaya será el portero titular del seleccionado cafetero. Y por último, una vez más, esta prensa parroquial montañera y agrandadenada, despreciando a los rivales, mirándolos por encima del hombro, y vea cómo nos fue. Qué cachetazo nos dio Uruguay, pero qué sopapo de hierro de yunque nos metió Ecuador. A ver si deja esta prensa montañera, soberbia y agrandada, de ponderar lo que no debe ponderar, de agrandar lo que no debe de agrandar, para que no le den pie al resto de países de Sudamérica de burlarse cada vez que la selección nacional le va mal. Entonces, si aprendemos a respetar a los de afuera también nos van a respetar. Y eso va para ustedes, Win Sports, ESPN Colombia y tanto medio de comunicación nefasto que le encanta vender humo y hacer que la gente coma vidrio. Luego de estas aseveraciones con tinte de catarsis, continuamos con el juego que le abrió fuegos a esta fecha 12 del día martes 19 de noviembre de 2024 y hablamos del Bolivia 2, Paraguay 2 en el Estadio Municipal del Alto. Hay 2 cosas bien claras aquí, y es que Paraguay puede inquietar a los rivales también jugando a ras de piso y dio muestras a Sudamérica y al mundo de que también a Bolivia se le puede sacar puntos en su nuevo feudo, el Estadio Municipal del Alto. Y ya les contaremos a través de lo que fue este partido, esas 2 nuevas premisas que dejó esta fecha con este encuentro entre el Esmeralda Altiplano y la siempre guerrera albirroja. Se puede decir que fue un partido bastante emotivo entre bolivianos y paraguayos, que Bolivia empezó ganando en el minuto 15 con una muy buena asistencia de Ramirito Vaca para el otro Vaca, Erwin, que de muy buena manera venció el marco del Gatito Fernández y ganaba Bolivia 1-0. Alegría en todo el altiplano y celebraba el equipo del profesor Oscar Villegas sobre el de Alfaro. Bolivia quería más y Paraguay aguantaba, sostenía y sobre todo no se desesperaba, así estuviera con el marcador en su contra. Ya para el segundo tiempo Paraguay se soltó más, fue un equipo más alargado entre líneas y eso le funcionó en el minuto 71 cuando Gasparín Miguel Almirón, el hombre del Newcastle de la Premier League, tras una muy buena jugada hilvanada entre Alejandro Romero Gamarra, Tony Sanabria y el muy buen jugador Julio Enciso del Brighton, también de la Premier League, se la dejaran servida al 10 paraguayo para que este fulminara el marco de Vizcarra y colocara el tanteador
empatado a 1. Y aquí es donde la primera premisa empieza a tomar validez, porque este gol de Paraguay fue concebido tocando la pelota a ras de piso, de una manera bien confeccionada, bien hilvanada, y ahí demuestra que Paraguay no solo tiene peligro en el juego aéreo, sino también con jugadores de muy buena y rica condición técnica, caso Julio César Enciso, el propio Miguel Almirón, el goleador Tony Sanabria y otros tantos elementos que permiten a la escuadra albirroja jugar con buen toque y buena dinámica. Sobre el minuto 80 se desató el quilombo del partido, ya que el señor Andrés Matonte, el juez principal de este partido, uruguayo él, determinó falta de Gustavo Gómez en su área, penal a favor de los bolivianos, penal que a nuestro juicio y viéndola muchas veces no fue, porque Gustavo Gómez primero llegó a la pelota, el hombre de Bolivia, Lucas Chávez, se dejó caer, Matonte compró y el VAR también, penal a favor de Bolivia y gol de Miguel Terceros para poner el 2-1 y desatarse una pelea entre los bancos de Paraguay y Bolivia que terminó con las expulsiones de Adalid Terrazas para los Esmeraldas Altiplanos y para los albirrojos la de Diego Gómez. Pero con todo eso el partido siguió ganando en emotividad y sobre todo en el minuto 91 un jugadón espectacular de Julio Enciso y un gran remate que Vizcarra no pudo contener y llegaba el 2-2 para el elenco guaraní. Paraguay quería más y en el minuto 98 tuvo la chance de llevarse los 3 puntos, pero Willy Vizcarra reaccionó muy bien a un remate del Rayo Ramón Sosa, el hombre del Nottingham Forest de la Premier League, evitando una rimbombante victoria de la albirroja. Pudo haber sido la caída de Bolivia en el alto, pero el número 23 de The Strongest supo meter las manos para evitar la derrota de la Verde como local en esta 12ª fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a Norteamérica 2026. 4 goles, un partido bastante bueno, sumamente emocionante y que dejó un agradable sabor de boca entre bolivianos y paraguayos. Para saber cómo se sacan puntos en el alto las demás selecciones sudamericanas que les queda por visitar este estadio, pueden hablar con el pastor de Rafaela, Gustavo Alfaro. La noche del martes de eliminatorias, martes 19 de noviembre de 2024, continuaba en la mítica Bombonera de Buenos Aires. El Alberto J. Armando se preparaba para recibir al campeón del mundo Argentina ante Perú. Argentina que venía de caer frente a Paraguay en Asunción y Perú que venía de un soso 0-0 recibiendo como local a la selección chilena en el Clásico del Pacífico. ¿Qué podremos decir de este partido? Bueno, que Argentina empezó ya a barajar nombres que a futuro van a tomar la posta de los actuales campeones del mundo, como el caso del joven Lucas Valerdi del Olympique de Marsella, que actuó como defensor central, iniciando de titular tras las ausencias de Lisandro Martínez del Manchester United y de Cristian El Cuti Romero, el defensor central del Tottenham Hotspur de la Premier League. Además, Lionel Scaloni también le dio la alternativa a Nehuen Pérez, defensor del Porto de Portugal, y a Giuliano Simeone, delantero joven del Atlético de Madrid con 21 años de edad y que quiere hacer también capote como su padre Diego Pablo Simeone en la selección argentina. Volviéndonos a meter al juego, cómo se desarrolló y cómo se dio, pues Argentina atacó a Perú, Perú esperando a no dejarse, digamos, vulnerar de una forma estrepitosa de parte del tricampeón mundial de fútbol. Aguantó el partido durante 55 minutos hasta que el capitán argentino Lionel Messi, el mejor del mundo, filtró un pase sensacional que ejecutó de gran forma Lautaro Martínez con una tijereta estupenda que vulneró el marco de Pedro Galese. Y como lo dijimos en el análisis anterior, la escuadra incaica tiene muchas ganas y poquísimo fútbol, mientras que el vigente monarca orbital del balompié pues sigue sumando puntos que lo mantienen a la vanguardia de este ciclo clasificatorio de Sudamérica rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. De esta manera y sin despeinarse con este 1-0 demuestra Argentina que sigue mandando la parada en Sudamérica y la escuadra bicolor cada vez más se aleja del sueño mundialista del año 2026.
Seguimos ahora con la victoria de Chile en el Estadio Nacional de Santiago, el Julio Martínez Prádanos, 4-2 sobre Venezuela, que se sigue cayendo a pedazos en este ciclo clasificatorio a Norteamérica 2026. Después de 8 partidos, la escuadra de la estrella solitaria por fin volvió a vencer. Y al parecer la reconciliación entre Ricardo Gareca, el actual adiestrador de la escuadra chilena, y el último gran referente vigente del fútbol trasandino, el Rey Arturo Vidal, pues ha funcionado de buena forma, porque Chile en esta doble fecha sacó 4 puntos, 1 en Lima y estos 3 de Santiago, mientras que Venezuela no ha vuelto a ganar desde la fecha 4 de esta eliminatoria sudamericana. Así que se veía un duelo de necesitados sobre el césped del máximo escenario del fútbol austral. Y esta historia iniciaba de manera adversa para el local, cuando en el minuto 13 Jefferson Soteldo, el popular Pablo Mármol, deja con una muy buena jugada servido un balón que de muy buena manera conectó Jefferson Savarino, el hombre del Atlético de Minas Gerais. Inflase la valla del indio Bryan Cortés y la apertura del marcador alegraba el bando llanero dirigido por Fernando el Bocha Batista. Pero el onceno de la estrella solitaria no se desesperó, y en el minuto 20 la joven estrella de Colo-Colo, Lucas Cepeda, que a la postre se convertiría en una de las figuras de la noche, le deja servido un balón muy en profundidad a Majin Buu, Eduardo Vargas, y el hombre con la mayor regularidad en la era Gareca le pone la paridad al juego y Chile volvería a sonreír. Alegría que le duró poco al equipo chileno, porque en el minuto 22, tiro de esquina servido por Jefferson Savarino, confusión defensiva en el área austral y Rubén Ramírez remata con fortaleza y vence una vez más el equipo venezolano el marco del indio Bryan Cortés. 2-1, nuevamente Venezuela adelante, y el rostro de todos los chilenos quedaba adusto nuevamente. Luego de ese mazazo, Chile empezó a circular la pelota con paciencia, tranquilidad, encontró nuevamente la vía del gol. Gabriel Suazo, el hombre de Colo-Colo, filtró un balón en el área venezolana y desafortunadamente para el equipo de Batista la toca el capitán Tomás Rincón. Balón al fondo, gol en propia meta. Chile empataba y volvía a soñar con darle la vuelta al tanteador. Un verdadero festín de goles que se daba de esta forma, con un 2-2 bastante atrayente en el minuto 29 de esta contienda. Para sellar este primer tiempo de muy buena dinámica, de muy buen fútbol jugado en Santiago, el joven talento del cuadro colocolino, Lucas Cepeda, a pase de Majin Buu, Eduardo Vargas, se interna por el área llanera y saca un gran remate de pierna izquierda para vencer la resistencia de Rafael Romo, que no tuvo chances de reaccionar, y el 3-2 era una realidad para el equipo de Gareca, que le daba la vuelta al score, finalizando el primer tiempo. Tan solo 2 minutos después de que se iniciara la etapa de complemento en el Estadio Nacional de Santiago, el Julio Martínez Prádanos, un saque largo de Bryan Cortés fue interceptado muy bien por la gran figura de la noche, Lucas Cepeda. Aprovechó la pasividad de la defensa vinotinto y marca el cuarto gol chileno, el segundo para él en la noche. Chile volvía a ganar después de 8 partidos en esta eliminatoria sudamericana rumbo a Norteamérica 2026, mientras que agudiza la crisis de Venezuela con esta nueva derrota, y ya llega el conjunto patriota a 8 fechas sin ganar en este proceso clasificatorio, donde se le veían buenas sensaciones y buenas percepciones. Marcador final 4-2. Chile saca la cabeza del lodo y desea volver a enrutarse en el camino de la clasificación al próximo Campeonato Mundial de Fútbol en el 2026. En este partido se le vio un poco más el aporte a Arturo Vidal, y sin duda alguna que el hombre más determinante para el Tigre Gareca es Eduardo Vargas, el popular Majin Buu, y está encontrando en Lucas Cepeda la revelación que le dé refresco y dinamismo a su idea. Mientras que Venezuela una vez más no vuelve a sostener resultados y no encuentra el camino de la victoria desde hace 8 partidos, y los ahorros se le empezaron a acabar al Bocha Batista y a su staff al mando de este escuadrón llanero.
Está fecha 12 de la eliminatoria mundialista de Conmebol a Norteamérica 2026 y por ende el segundo año de la misma, que es este 2024, se cerró en el estadio Arena Fontenova de la ciudad de Salvador sin el aforo completo, demostrando que la torcida no le cree al seleccionado que dirige Dorival Jr. y llama poderosamente la atención porque es un clásico mundial como lo es Brasil frente a Uruguay. Un partido que estuvo bastante movido, con buenas opciones de parte y parte, juego fuerte eso sí, porque siempre se sacan chispas verde-amarelos y charrúas en el escenario donde se encuentren. En Brasil sigue sin convencer Vinicius Jr., que tuvo una muy clara chance de gol que pasó rozando el palo izquierdo de la valla de Sergio Rochet. Eso fue iniciando ya la etapa de complemento. En el minuto 55 el territorio brasilero se estremecía. Una muy buena incursión por banda izquierda de Maxi Araujo le deja el esférico para que el halcón Federico Valverde, el hombre del Real Madrid, mueva la defensa de Brasil, mandando un remate seco al palo izquierdo de Ederson, que nada pudo hacer, y Uruguay marcaba el 1-0. El pentacampeón del mundo, luego de recibir ese cachetazo de parte del conjunto charrúa, se fue al abordaje del área celeste y Rafinha, sin duda el mejor jugador brasilero de esta doble fecha eliminatoria, filtra un balón por aire en el minuto 62, cabecea Marcelo Saracchi y el rebote lo aprovecha el mediocampista Gerson del Flamengo de Río de Janeiro para empalmar la pelota sin dejarla caer y vence el marco de Sergio Rochet por el palo que defendía el izquierdo, y el 1-1 era una realidad para el Scratch. De ahí en adelante la canariña lo intentó por todas las vías y por todas las formas, quedarse con el marcador, quedarse con 3 puntos que le dieran más confianza al proceso de Dorival Jr., pero el placar no se movió del 1-1. Uruguay cosechó 4 puntos en esta doble fecha y Brasil no salió de los empates en estos 180 minutos finales de eliminatoria en este 2024. Tanto brasileros como uruguayos se mantienen en los 5 primeros puestos de esta eliminatoria, pero como lo dijimos al inicio del análisis de este partido, en Dorival Jr. la torcida no confía. Se habla desde la propia entraña de la CBF que van a buscar técnico iniciando 2025 porque ya no les convence el performance del ex técnico de Sao Paulo y de Flamengo al frente del pentacampeón mundial de fútbol. Mientras que en Uruguay parece que las aguas se calmaron y don Marcelo Alberto Bielsa, el técnico argentino que dirige a la bicampeona mundial, no solamente recobró la credibilidad de sus dirigidos, sino también la credibilidad del fanático uruguayo. Y el terremoto generado por las declaraciones de Luis Suárez en la interna del cuadro celeste ya son cosa del pasado al parecer. Transcurridas 12 fechas de este proceso clasificatorio de Sudamérica a la Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Esta es la tabla de posiciones. A la vanguardia Argentina, puntera, 25 puntos. Le sigue Uruguay con 20 unidades. Ecuador, tercera con 19 puntos. Colombia con el mismo puntaje de Ecuador, cuarta, 19 unidades. Quinta Brasil, 18 puntos. Y cierra el lote de clasificados Paraguay, sexta con 17 unidades. Campañón el del equipo de Alfaro, por favor. Con todo y las goleadas recibidas en las fechas 10 y 11 y el punto que sacó de local frente a Paraguay, Bolivia volvió a la zona del repechaje, como le llamamos muchos, pero en realidad se llama repesca intercontinental, séptima con 13 unidades. Venezuela, que hace rato no gana, ya son 8 partidos en los que el equipo venezolano no consigue victorias, llega al octavo lugar con 12 puntos. Novena Chile, que todavía sueña, llega a 9 puntos. Y en el último lugar, en la 10ª casilla, Perú. Muchas ganas y poco fútbol, el del equipo de Fossati con 7 puntos. La próxima fecha de esta eliminatoria mundialista de Sudamérica rumbo a Norteamérica 2026 se jugará 20 o 21 de marzo, esperando las sedes y los horarios por parte de la FIFA y de la Conmebol. Paraguay recibe a Chile, Brasil enfrentará a Colombia, un duelo de andinos bien importante por lo que se juegan. Perú frente a Bolivia, el clásico del Río de la Plata y también duelo de campeones mundiales, Uruguay, Argentina y Ecuador ante Venezuela.
Y creemos que a partir de esta fecha 13 ya se empieza a aclarar el camino para los que van a clasificar de forma directa y para quienes todavía sueñan con llegar a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026 a través de la repesca intercontinental. Sin duda que esta fecha 13 va a traer duelos sumamente importantes y como siempre bien interesantes. Y bien amigos, de esta manera terminamos nuestra última columna de análisis de este 2024 contándoles todo lo que sucedió en la fecha 12 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Siempre hablando con la verdad, siempre diciéndoles las cosas que ustedes desean escuchar, pero que en otros lados no les quieren decir. Así que muchas gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, darle like, compartir y comentar este contenido hecho con mucho gusto para todos ustedes en esta su tribuna, en este nuestro canal de YouTube. Nos reencontraremos en el mes de marzo de 2025 para analizar la fecha 13, fecha que dirá muchas cosas en esta apasionante y atrapante eliminatoria sudamericana que el mundo futbolístico siempre desea ver. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, deseándoles siempre lo mejor y recuerden que aquí seguimos conectados.